La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Se llamaba Simón Bolívar Palacios Ponte y Blanco y nació en Caracas en 1783, en pleno reinado de Carlos III. Era hijo de una adinerada familia de origen español, de Vizcaya concretamente, y quedó huérfano de padre con 2 años y de madre con 9. Serían por lo tanto sus tíos los que se encargarían de su educación bajo la tutela de su maestro, un tipo llamado Simón Rodríguez. En el año 1799, cuando todavía era un adolescente, viajó por primera vez a Europa. Conoció en España a su futura esposa, María Teresa Rodríguez del Pozo, con la que se casó en el año 1802 en Madrid, cuando él tenía 19 años y ella 21. Regresaron a Caracas, donde María Teresa murió en el año 1803. Decidió entonces volver a Europa, no a España, sino a Francia. Se estableció en París, donde asiste a la entronización de Napoleón, para después viajar por Italia, donde en Roma jura, en el mismo Monte Sacro, que su destino era independizar a su país de España. De vuelta a América, ya en el año 1806, participó en las acciones que habrían de llevar a la Primera República. Para ello, viajó a Londres en el año 1810, buscando el apoyo británico a favor de los venezolanos. Allí entró en contacto con Francisco de Miranda y regresó poco después a Venezuela, seguido del propio Miranda, que proclamaría la Primera República en el año 1811. Pero sería esta una república muy efímera. Acabaría al año siguiente con la captura de Miranda por parte de los españoles, captura en la que, por cierto, participó el propio Bolívar, lo que le permitió salir exiliado hacia Curazao, una isla que está enfrente de las costas venezolanas. Ese mismo año, es decir, en 1812, viajó a Cartagena de Indias para unirse a los independentistas de la Nueva Granada. Logró allí reunir un gran ejército con el que invadió Venezuela en la llamada Campaña Admirable, que ayudó a la constitución de la Segunda República y le valió a Bolívar el título que llevaría ya hasta su muerte y que conserva aún hoy día, el título de El Libertador. Sin embargo, en el año 1814, la resistencia realista encabezada por José Tomás Bovés, un general español, llevó a Bolívar a declarar la llamada guerra a muerte, lo que no evitó el fin de esta Segunda República. Tras ello, huyó de nuevo de Venezuela, primero a Cartagena de Indias, quiero decir, naturalmente, más tarde a Jamaica, donde escribió una famosa carta, la Carta de Jamaica, en la que defendía la futura Confederación Colombiana, para después instalarse en la isla de Haití, que se acababa de independizar de Francia. Desde allí organizó una nueva invasión de Venezuela que comenzó a mediados del año 1816. A comienzos de 1819 era ya prácticamente dueño de toda Venezuela. Convocó entonces el Congreso de Angostura, donde puso en marcha su plan para constituir esa gran Colombia que ya había imaginado. Esto le llevó a cruzar los Andes en julio de 1819 y a derrotar a los realistas en Boyacá, en agosto de ese mismo año. Aquello le abrió las puertas de Bogotá, de la capital de lo que había sido el virreinato de Nueva Granada. En el Congreso de Cúcuta, esto fue en el año 1821, fue nombrado presidente de la Gran Colombia, que coincidía, así, más o menos a grandes rasgos, con el virreinato de Nueva Granada, es decir, lo que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador. La incorporación de la futura República de Ecuador a la Gran Colombia quedó definitivamente establecida tras la entrevista de Bolívar con José de San Martín, el líder independentista argentino. Fue una entrevista personal que se mantuvo en la ciudad de Guayaquil en el mes de julio de 1822. Al año siguiente, en compañía de otro general, también muy famoso, otro libertador, en este caso Antonio José de Sucre, acudió con el ejército de la Gran Colombia, que había organizado años antes, a apoyar a los independentistas peruanos, logrando las victorias de Junín y de Ayacucho. Esta última fue en diciembre de 1824. Esta fue liderada por Sucre y remataría la independencia de Sudamérica al liberar el Alto Perú. Esto del Alto Perú hoy ya no se conoce como tal, pero a partir de ese momento, un poquito después, pasó a conocerse como República de Bolivia, nombre que, como es evidente, pues tomó del propio Bolívar. Para entonces el Libertador ya había sido nombrado dictador del Perú para terminar todas estas campañas. Este cargo lo ostentó hasta el año 1826, cuando ya
regresó definitivamente a Colombia. Allí fue asistiendo a la progresiva desintegración de su sueño de unión hispanoamericana, que había defendido anteriormente en un congreso, concretamente en el Congreso de Panamá de 1826. Vamos, que pudo ver con sus propios ojos cómo Bolivia se separaba de Perú, el propio Perú entraba en guerra con la Gran Colombia, al tiempo que Venezuela y Ecuador rompían esa confederación gran colombiana. Es decir, resumiendo, que todo por lo que había luchado se vino abajo con gran rapidez. Tras un intento de asesinato que logró desbaratar su amante Manuelita Sáenz, la salud del Libertador fue mermando poco a poco, abandonó la presidencia de Colombia en enero del año 1830 y murió meses después, tras conocer la noticia del asesinato del general Sucre en Santa Marta. Murió allí. Santa Marta es un puerto muy antiguo, por cierto, fundado por Rodrigo de Bastidas 300 años antes, en la primera mitad del siglo XVI, en tiempos de Carlos I, en las mismas costas del Caribe colombiano. Murió en casa de un médico español que le había acogido cuando todos le daban la espalda. Esta es la vida, en definitiva, muy resumida, evidentemente, de Simón Bolívar, uno de los personajes más importantes de la historia de España, de las dos Españas, tanto de la chica como de la grande. Un personaje que ha hecho correr ríos de tinta, ha inflamado discursos y sobre el que se han llegado a construir ideologías políticas, algunas, por cierto, muy recientes. Solo pronunciar su nombre basta para dar pie a una discusión, o también a una agradable conversación sobre historia española y americana. Lo segundo, es decir, la agradable conversación, es lo que vamos a tener hoy Alberto Garín y un servidor de ustedes en la Contrahistoria. Os acabo de hacer un retrato robot de lo que fue la vida de Bolívar, una vida vivida muy intensamente, por cierto, como acabáis de escuchar. Pocas personas pueden decir que vivieron tanto y sobre todo de manera tan intensa como Simón Bolívar. Le tocó vivir además una época que ya de por sí fue muy variada en todos los aspectos, tanto en América como en Europa, que fue en los años napoleónicos. De ahí que haya tantas biografías interesantes en esa época de la historia de Occidente. No sé ya en Oriente o en Australia, pero sí en Occidente. Bien, estoy aquí, como os he dicho antes, con Alberto Garín. Alberto conoce la historia de Simón Bolívar bastante mejor que yo, porque se la ha estudiado muy a fondo. Es más, quien me propuso hacer esta contrahistoria juntos fue él. Vino un día, hace no mucho, y me dijo, oye, ¿qué te parece si esa de Simón Bolívar que tanto piden los oyentes del programa la hacemos juntos? Y dije, pues encantado, esto es la mejor noticia que me podía dar. Muy bien, Alberto, la historia de Bolívar, lo que es el retrato robot, lo conoces a la perfección. Si yo ahora mismo te digo, he dicho antes que Simón Bolívar no deja indiferente a nadie, que solo pronunciar su nombre automáticamente invita o a la discusión o invita a la conversación. Es decir, no es alguien que lo escuches y pase. No es un personaje histórico cualquiera, es de los más importantes. Si yo te digo Simón Bolívar, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bien, una vez más quiero comenzar saludando a nuestros escuchas. Estoy agradecido que me hayas vuelto a invitar a la Contrahistoria. Si me dice Simón Bolívar, lo primero que me viene a la cabeza es contradicción, porque fue un hombre profundamente contradictorio. Todo lo que él va a pretender hacer, él mismo lo desmonta. Es una contradicción permanente. A lo largo desde su juventud, además. Sí, desde su juventud, porque hemos de pensar, es un hombre de origen español que reniega de España, es un hombre que viaja a Europa y se enamora de Napoleón para después rechazarlo, pero él mismo quiere ser un Napoleón, es un hombre que busca la libertad en América pero establece su propia dictadura, es un hombre que cree en las posibilidades de las diferentes etnias de América para ser libres, pero él mismo margina a ciertos grupos étnicos. Es un hombre contradictorio. Bueno, vayamos a los orígenes. Simón Bolívar nació en Caracas, de ahí que los venezolanos estén tan orgullosos de él. Es decir, él no nació como venezolano, porque en aquel entonces Venezuela no existía como país, sino que nació en una capitanía general del Virreinato de Nueva Granada. Nació en el año 1783 y él no nació precisamente pobre, que es una de las muchas especies que se han distribuido sobre su biografía. Se ha dicho de todo, y una de ellas es que era poco menos que un oprimido de las colonias y que, claro, no le quedaba otra que rebelarse. Él básicamente era un aristócrata del virreinato. Sí es cierto que él en sus cartas utiliza mucho ese concepto de opresión, no refiriéndose a sí mismo, pero sí al mundo hispanoamericano en general. Y sí es cierto que, viniendo de una familia muy adinerada, hasta los últimos días de su vida peleó por mantener sus propiedades, sobre todo a través de sus hermanas,
fue un hombre generoso, no fue un hombre que buscara el enriquecimiento como principal objetivo de su vida. Tampoco se preocupó mucho, digamos que siempre pensó que tenía un respaldo económico de una u otra manera, bien fuera su fortuna personal, ya digo, administrada por sus hermanas, bien porque las sucesivas autoridades que le van apoyando en su camino le van dando ese dinero. No es un hombre que tuviera esa necesidad de mañana tengo que pagar una deuda y no tengo cómo hacerlo. Siempre va a encontrar esa alternativa. Y ya digo, cuando él habla de opresión, no se está refiriendo a sí mismo, se está refiriendo a una especie de opresión hipotética en toda Hispanoamérica. Que es lo que él ve, pero solo lo ve a partir de que llega a Europa. Y ni siquiera en su primer viaje, que viaja a España y además está muy buenas con el resto de españoles, se casa incluso con una española, una madrileña. Eso es una de las contradicciones en las que encontramos a Bolívar hasta en ese matrimonio después de su primer viaje a Europa, que es cuando la conoce, cuando regresa. No tiene todavía ese ímpetu por romper con España. Y no se trata de que vea la pobreza, se trata de cómo va construyendo en su cabeza un mito de lo que él supuestamente debería ser América en relación al resto del mundo. Y en esa mitificación que lleva a cabo, pues empieza a buscar un montón de agravios que algunos pueden estar fundamentados, pero que en muchos casos se exageran en su cabeza y en la de otros muchos independentistas americanos, y el resultado es todo un discurso que hoy sigue funcionando de era necesario independizarse porque América estaba oprimida por España. De hecho, ese discurso estaba ya muy presente en ambas partes del Atlántico. No es que él fuese un visionario y fuese el primero en tenerlo. Había otro venezolano, Miranda, al que llaman el precursor, que ya había venido con lo mismo, ¿no? Algo más mayor que él, llegaron incluso a conocerse y llegó a traicionarlo el propio Bolívar, esto lo veremos ahora, pero que este discurso era una cosa como muy ilustrada, ¿no? Muy de la época. Pero es curioso porque la figura de Francisco Miranda, un personaje muy, muy singular, durante años Francisco Miranda es una voz en el desierto. Él es el hombre que participa en todas las revoluciones, está en Estados Unidos durante la independencia, está en Francia, acudirá a Hispanoamérica en el proceso de independencias. Y entonces, antes de que se ponga en marcha ese proceso independentista, insisto, es una voz en el desierto. Es el hombre que clama por una América libre del mundo español que se asemeje a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. A él acuden todos estos jóvenes hispanoamericanos, porque no es antes Bolívar, es San Martín, es O'Higgins, todos quieren estar en la cercanía de Miranda y que el maestro les ilumine sobre cuál es el camino a seguir, pero de partida era una excepción, no era lo habitual. Y es más... De hecho, él vivía exiliado en Europa. Vivía exiliado en Europa. Tras su paso por Estados Unidos, vivía exiliado en Europa. Es en Londres donde Bolívar se lo encuentra y donde otros libertadores también se lo van a encontrar. Pero lo curioso en el caso de Miranda es que, ya digo, es esa voz exótica que está contando algo que solo va a repercutir a esta élite criolla que tiene la ventaja de poder acudir a Europa para encontrarse con Miranda, de modo que es una independencia que se gesta no en Hispanoamérica, sino en tertulias de café en Europa. Se gesta básicamente entre París y Londres. Son los lugares donde aparecen los primeros independentistas hispanoamericanos. Sí, se gesta entre París y Londres y se gesta, ya digo, siempre a esta parte de la sociedad alta hispanoamericana que tiene las posibilidades de pasar temporadas en Europa en gran medida porque todos son de origen español y entonces tienen sus parientes en España. Bueno, Bolívar había empezado a estudiar en Caracas. Caracas no tenía universidad, pero sí había centros educativos. La escuela, por ejemplo, en la ciudad que dependía del Cabildo, es el que hablábamos la semana pasada, que tenía, que concentraba básicamente el poder en cualquier ciudad de los virreinatos. Y una vez terminó allí, siendo muy jovencito, pues creo que llegó a España con 18 años, una cosa así, incluso te diría que menos, sí, 17. Con 16. Bueno, la cosa es que llegó a España para ampliar sus estudios, para seguir estudiando en Madrid. Eso es. Como había hecho, por ejemplo, San Martín también en esta misma época. Venían muchos al seminario de nobles y demás. Eso, evidentemente, un neogranadino de la época promedio no podía hacerlo. No, insisto, estamos hablando que es la clase alta hispanoamericana la que está acudiendo a España, y es en España, y a partir de España su salto a Europa, donde empiezan a entender que a lo mejor tienen que crear una independencia para Hispanoamérica. Bien, él llega aquí, conoce a una chica, a una madrileña, ya digo, se casa con ella. Por cierto, no existe su iglesia, la iglesia donde se casaron, porque se tiró hace mucho tiempo, creo que era la de San José o algo así. Está de cualquier manera.
Esto en la calle Gravina, creo, lo que es hoy el barrio de Chueca, para que os hagáis una idea. Podéis ir al lugar, evidentemente no está la iglesia, sino que hay un edificio posterior ya del siglo XIX, y nada más casarse decide volver a Venezuela, se va a La Coruña, allí se embarca para ir pues, hasta el puerto de La Guaira, y su idea primera es establecerse en Venezuela como un Bolívar. Los Bolívar llevaban en Venezuela desde el siglo XVI, sus antepasados más lejanos habían llegado en tiempos de Carlos V, y establecerse como un hacendado. Eso es. En efecto, los Bolívar llevaban desde el siglo XVI, es decir, ya son americanos de larga trayectoria, que han ido renovando su sangre europea con matrimonios intermedios, pero es una de esas grandes contradicciones. Uno de los orgullos que tenía la familia Bolívar era reclamar que venían de los orígenes de la conquista desde el siglo XVI, y el propio Simón Bolívar, hasta que ve la luz en su segundo viaje a Europa, está muy de acuerdo en ser descendiente de la mera pata de un conquistador del siglo XVI. No un conquistador, pero sí de los primeros que llegan a Venezuela en el siglo XVI. Es decir, que él no entiende si viajásemos en el tiempo al año 1802, si le comentásemos que qué le parecería casarse no con una española, sino con una indígena, no creo que hubiese estado muy de acuerdo. No habría sido un problema tener como pareja a una indígena, pero le parecía más interesante para seguir en su medro social estar casado con una española o al menos con una americana de origen español. Y establecerse como habían estado haciendo sus antepasados durante 3 siglos. Eso es, y posiblemente a la par de ser un rico hacendado, en algún momento ocupar algún cargo público de la administración virreinal. Entonces sucede una tragedia, y es que su mujer se muere, no sé si pues sería de malaria o cualquier cosa de estas enfermedades tropicales. Claro, para un madrileño, y cuando llega el trópico, a los castellanos nos pasa de todo, nos pican todos los mosquitos posibles, nos suceden todo tipo de calamidades en aquellas latitudes, no os podéis imaginar. Alberto Garín lo sabe, yo también, pero Alberto Garín lo sabe más porque ha vivido muchos más años por debajo de los trópicos. Y claro, pues esta señora llegó allí y se murió a la vuelta de 2 años. Y es cuando él decide, jura por lo más sagrado, no volver a casarse, y vuelve a Europa, pero no vuelve a España, se va a Francia. ¿El por qué se va a Francia? Bueno, en realidad se muere mucho antes, le vivió 6 meses. Fue un matrimonio realmente breve en su estancia en América. Y en efecto decide regresar a Europa, busca consuelo de la tristeza de haber perdido al amor de su vida. Es muy curioso porque el día que muere, 5 o 6 días antes de morir, cuando hace sus últimos voluntades, sigue diciendo que la mujer en su vida es su esposa. O sea, más allá de que haya tenido muchísimas amantes, que esté Manolita Sáenz por el camino, en el último momento de su vida dice: mi única y verdadera esposa fue siempre María Teresa, la madrileña. Entonces, triste, con su corazón roto, viaja a Europa. Allí está en compañía del que ha sido su tutor durante su adolescencia, Simón Rodríguez, que es quien le dice: vayamos a París. Allí se está moviendo el mundo, allí están cambiando las cosas. Y además van a París porque en ese momento en París está la figura más atractiva del mundo europeo, que es Napoleón. Claro, estamos hablando del año 1802, ¿no? Estamos hablando de 1803-4. 1803-4. Vale, ya ha muerto María Teresa, sí. Y él decide... Ojo, Simón Rodríguez había sido su profesor en la Academia de Matemáticas de Caracas. Sí, pero en algún momento incluso llega a ser una especie de tutor para el jovencísimo Simón Bolívar, que no quiere vivir con sus tíos, y entonces Simón Rodríguez le abre la posibilidad de quizás te puedes venir a vivir conmigo. Entonces hay una relación afectuosa entre ellos importante. Y Simón Rodríguez era un tipo ilustrado en los 2 sentidos de la palabra, es decir, una persona culta, y además era ilustrado al sentido francés. Sí, es cierto que es muy joven cuando empieza a ser tutor de Bolívar, pero sí, tiene esos años por delante y esas lecturas por delante que Bolívar lo tiene y que le permiten encaminar a Bolívar hacia ese mundo francés. Entonces, de nuevo, ¿por qué puede Bolívar viajar a París y encontrarse con la figura de Napoleón? Porque estamos hablando de un neogranadino rico que se puede permitir el lujo. Previamente hay una anécdota, parece que en un momento dado incluso llegó a jugar algo parecido al tenis con el príncipe de Asturias, futuro rey Fernando VII. O sea, es un tipo que se codea con la alta nobleza española y hasta con la monarquía. Entonces, eso le permite poder viajar a París, y en un París que se está viajando hacia el imperio, poder acceder hacia puntos donde cualquier otro neogranadino a lo mejor no habría podido llegar. Y la visión de Napoleón era idealizada, ese general heroico, victorioso, que ha sido capaz de mover a sus tropas por Europa y el Mediterráneo, que está defendiendo los principios de la Revolución Francesa, pero que se corona emperador. Y para Bolívar va a ser un gran choque. O sea, ¿cómo es posible que un hombre
que durante una década se ha erigido en el gran defensor de los principios de la libertad, termina siendo un tirano. Y Bolívar a partir de ese momento reniega claramente a Napoleón, a pesar de que el propio Bolívar se convertirá en un Napoleón. Después de su desengaño en París, porque claro, Napoleón desengañó a muchos, no, Simón Bolívar no fue el único. Napoleón para muchísimos intelectuales europeos significaba la consolidación de la Revolución Francesa y de todos los valores que llevaba aparejados. Bien, pues llega este hombre y lo que hace es convertirse no ya en un monarca, sino en un emperador con una coronación como la de Carlomagno, peor que la de Carlomagno porque se coronó a sí mismo, cosa que a Carlomagno entiendo que le coronaría el Papa. Bueno, la cosa es que sale desengañado de París y se va a Italia. Y allí se produce eso que luego en el siglo XX se llamaría toma de conciencia. Cuando decide que se le cruzaría por el camino, qué lecturas tendrían, pero además lo hizo de manera un tanto teatral. Se fue al Monte Sacro y allí se juramentó. Bueno, todo el viaje a Italia es muy teatral porque en principio lo hacen a pie. Sale con un primo y con Simón Rodríguez caminando desde París hasta Italia, aprovechando el buen tiempo, y cuando no se detienen a descansar. Entonces es una cosa muy poética, muy Lord Byron. Entonces, en efecto, llegan a Roma, y entonces en el Monte Sacro es cuando jura que tiene que independizar a toda América de España y, por supuesto, no caer en los vicios de alguien como Napoleón. Es muy curioso porque hay un historiador que escribe una biografía sobre Bolívar, de las muchísimas que hay, un profesor español, Hernández Sánchez Barba, que él va más lejos en la jura del Monte Sacro. Él dice, bueno, en realidad ese día con quien se encuentra es con César. Después de haber matado a Napoleón, porque Napoleón ya no puede ser el modelo a seguir porque se ha hecho emperador, se encuentra con otro gran general capaz de mover a las tropas, de cambiar la vida, que es César. Y no deja de ser curioso, porque posiblemente este profesor tiene razón, si pensamos que Bolívar nunca quiso ser coronado, igual que César siempre se negó a recibir la corona. Y César fue el gran dictador y Bolívar terminará por ser el gran dictador. Sí, a Bolívar solo le faltó que le asesinasen los suyos, que poco menos fue así, porque se murió abandonado y dejado de la mano de Dios, pero no adelantemos acontecimientos. Bien, sí, porque los suyos quisieron asesinarle. El que sí, más quisieron asesinarle un par de veces, que no tengo entendido. Bueno, la cosa es que este hombre que llega, insisto, un neogranadino, vamos a ponernos en ese momento, él tiene poco más de 20 años, es francamente joven, ha tenido ya una tragedia personal que ha sido la muerte de su esposa, y está en ese momento en Europa, en el mismo corazón de Europa, viajando entre Francia e Italia, llega a Italia y decide que tiene que independizar no ya a la Capitanía General de Guatemala, sino a toda América. Es decir, que en aquel entonces los virreinatos iban desde California hasta la isla de Chiloé, ¿no? Estamos hablando de que sus intenciones eran un poquito ambiciosas, ¿no? Pues es cierto que no solamente tiene que independizar la Capitanía General de Venezuela, que no solo va a pretender eso, sino toda América. Si no lo hubiera conseguido, si Bolívar hubiera muerto, como murieron otros muchos de estos líderes independentistas, pues su juramento en el Monte Sacro habría sido una anécdota. Como consiguió, en efecto, participar en la independencia de buena parte de Sudamérica, de repente eso que podía haber sido un brindis al sol se convirtió en todo un programa político. Claro, teniendo en cuenta que estas palabras las debió, o este juramento, no sé cómo lo haría, se tuvo lugar en el año 1800, ¿cuánto? ¿5? Sí. En el año 1805. Es decir, faltaban todavía 3 años para que el rey de España tuviese que abdicar en Napoleón y Carlos IV, en su hijo, y luego su hijo en Napoleón, y Napoleón a su vez en su hermano, es decir, para que se desatase la guerra de la independencia en España. Y eso precipitase ya todos los acontecimientos. En aquel momento era decir algo así como voy a ser el que emancipe a toda América de España, era poco menos que una cosa extraña, algo estrambótico. Sí, venía a ser otra voz clamando en el desierto, como había sido previamente Francisco Miranda. Solo porque tuvo éxito es por lo que hoy nos acordamos del juramento del Monte Sacro. Claro, si no, podía ser que hubiese vuelto a Venezuela, se hubiese establecido, hubiese encontrado una mujer allí y nunca más hubiese una rareza de juventud, ¿no? Sí, y habría dicho, fíjate qué cosas pensaba yo cuando era joven en Roma. Claro, cuando hacía mis viajes por Europa, pues pensé que iba a independizar todo esto. Probablemente no fue el primero en hacerlo. Había habido otros antes, lo que pasa es que esos se murieron en el camino y no les pillaron las guerras napoleónicas. Es que esa es la clave, que la suerte que tuvo Bolívar es que a pesar de las muchas vicisitudes por las que pasó, en donde podía haber perdido su vida en numerosas ocasiones, desde las diferentes batallas, a los intentos de asesinato, a los viajes, a las enfermedades, fue capaz de estar por encima de todos esos inconvenientes y llegar hasta el final. Y luego
como se ha convertido en el gran mito de América, pues ha habido que ir a buscar hasta el último rastro de su vida para poder enaltecerlo como lo hemos hecho hoy. Efectivamente. De hecho, eso lo leí hace tiempo, que se le había inventado hasta una infancia. Sí. Una infancia levantisca, de niño que ya preludiaba lo que iba a ser de mayor y había sido por lo visto un niño normal y corriente en Sí, la Caracas del siglo XVIII. Que él se escapaba, que corría por las calles Sí. con la gente más humilde y eso le había permitido ver cómo realmente malvivían los negros o los indígenas. Entonces sí, todo eso forma parte de la leyenda de Bolívar, que en la biografía que acaba de publicar María Arana hace 3 o 4 meses todavía lo saca, le dedica un capítulo entero, le dedica un capítulo a explicarlo y otros 10 capítulos a decir gracias a que esa juventud rebelde le permitió entender cómo era la realidad de Venezuela. Bueno, esa es la fase de mitificación. Al Che Guevara le pasa un tanto, ¿eh? Sí. Tienen que inventarse la parte suya de infancia. Además, en lugar de decir, pues sí, era un niño bien, un niño burgués de Buenos Aires, pues no, él ya sabía desde bien jovencito, tenía una conciencia social que eso anticipaba que se iba a convertir en un gran revolucionario. Pero bueno, aquí no estamos hablando del mito, sino de la persona, que es lo que realmente nos interesa. Por varias razones. La primera es porque Alberto es historiador y yo me formé para ello, aunque luego no he ejercido de tal, y tenemos cierta adicción a los hechos. No nos interesan los mitos en absoluto, más allá del puro entretenimiento de los mitos. En este caso nos interesa más como personaje histórico, de ahí que no nos detengamos en toda esta mitología y esta cantidad de anécdotas que rodean a Bolívar, que cualquier venezolano o escolar venezolano se las conoce de memoria, porque se las enseñan en el colegio, se conocen hasta las cosas más, los detalles más insospechados de Simón Bolívar. Es más, muchas veces no pueden hacerte un universitario venezolano, no te puede hacer una línea de su vida, más o menos, bien, pero en cambio se conoce todo tipo de... Esto me ha sucedido porque lo he podido ver con mis propios ojos, todo tipo de anécdotas de la vida de Bolívar, y es lo que te está diciendo, ojo, estás ante un mito. No estás ante un personaje histórico, estás ante un mito que tiene como base histórica efectivamente un tipo que existió, ¿no? Pero nada más. Bien, vamos ahora con un tema más de interpretación que de pura narración, que sería, él lo que hace en Roma es decir que va a independizar él solo, o por lo menos está dispuesto a independizar a toda la América hispana porque él cree que está política y económicamente oprimidas, todos los virreinatos. ¿En qué se basa para decir eso? Bien, cuando hemos hecho la contrahistoria de la patria del criollo, ya hemos explicado cómo, en principio, desde el siglo XVI, a pesar de que hay una estructura vinculada de la monarquía hispana hacia América, que son los virreyes y capitanes generales, la mayor parte de la administración local y el poder real residía en los cabildos, en las ciudades. Carlos III lleva a cabo una reforma para querer aumentar ese poder a través de las intendencias, y entonces es cierto que el surgimiento de las intendencias implicó sobre todo un cierto aumento de la capacidad de recaudación por parte de la Corona de España. Entonces, claro, cuando te tocan los impuestos es cuando te das cuenta que a lo mejor no tenías tanta autonomía como pensabas. Es muy curioso, acabo de asistir a un curso de fortificaciones del Caribe que organizó la Complutense, la profesora Lina Arejos, donde explicamos bien cómo tras la toma de La Habana, en 1762, Carlos III se da cuenta de que le acaban de quitar su flota de indias y que si los ingleses vuelven a tomar La Habana todos los años, pues le joden todos los años su flota de indias. Entonces decide aumentar la recaudación de impuestos, monta el sistema de intendencias y aumenta la recaudación de impuestos para construir fortificaciones para que los ingleses no le vuelvan a estropear su venida de la plata americana. ¿Quién paga eso? ¿Lo van a pagar los americanos? ¿Los americanos lo van a pagar? No. ¿Y por qué no lo van a pagar? Y esto es la segunda parte, la de la opresión económica. Porque hace muchísimo tiempo que los hispanoamericanos se dieron cuenta que el gran negocio estaba en el contrabando con los ingleses. Entonces, ¿para qué voy a construir una fortificación contra los ingleses, que son los señores que me abastecen de los productos manufacturados que yo deseo y a los que vendo los productos primarios que yo estoy produciendo? Entonces, claro, a partir de ahí se genera un falso agravio, ¿no? Que el rey quiere construir fortificaciones. Para ello subo los impuestos. Para ello reduzco la capacidad de liberarse de impuestos que tenían los cabildos. Y entonces yo me siento oprimido. Me siento que me están quitando. Entonces sí que existe una intención por parte de la corona española de aumentar impuestos y con ello hacer fortificaciones. Pero no funcionó. Entonces cuando uno revisa las fortificaciones del Caribe, da igual que sean las de La Habana, las de Puerto Rico, las de Cartagena o las de Centroamérica, no lograron para nada lo que los ingenieros militares querían construir. ¿Por qué? Porque la capacidad real de la corona establecida en Madrid para forzar la mano de los hispanoamericanos a pagar era muy reducida. Pero a pesar de todo,
la intención de querer forzarles a pagar esos impuestos es lo que ellos sienten como agravio. O sea, me están oprimiendo porque me están quitando mi libertad que yo tenía antes de las intendencias. Y eso es lo que gente como Simón Bolívar y los criollos, el criollaje, no solo de Caracas, sino de todas las ciudades hispanas, es el líquido ambiente en el que se crían y que lo escuchan desde niños. No olvidemos que este hombre, Simón Bolívar, nace en pleno reinado de Carlos III, poco después de que se aprobase lo de las intendencias. Claro, aquí surge una contradicción que es la propia familia Bolívar forma parte del sistema, pero si por alguna batalla del destino sales del sistema, dejas de ser el que se beneficia del sistema de intendencia para convertirte en el que tiene que mantener el sistema de intendencia. Como digo, la capacidad real recaudatoria de Carlos III y Carlos IV era mínima. Y podemos dar un salto al mundo contemporáneo. En Guatemala, en el peor de los casos, y pongo el ejemplo de Guatemala porque es el mejor conozco, cuando llegas a pagar una cantidad de impuestos sobre tu salario máxima es de un 19%. Bueno, cuando pagas un 19%, y eso lo pagan, o lo pagamos, porque yo sigo trabajando en Guatemala, lo pagamos muy pocos. Por lo general se paga muchísimo menos, se paga un 3, un 5, un 7%. Les parece un escándalo. Les parece que están en el estado más opresivo que se puedan imaginar. Se creen que tener que pagar un 7% sobre tu salario es lo peor que puede ocurrir en este mundo. Bueno, esto, claro, dan ganas de reír, obviamente. Se ve que no conocen lo que es esto. Entonces, aquí pagas el 50% sobre tu salario, claro. Entonces, claro, en la América de las intendencias, pasar de 0 a 3% debió parecerles un escándalo. Claro, les debió parecer algo. Claro, el rey estaba contento hasta ese momento. Sí, mientras que si lo hubieras comparado con la capacidad recaudatoria que ese mismo rey tiene en Castilla, pues es una brutalidad. Donde la gente la exprimía como toallas. Eso es. Y eso es la realidad que Bolívar nunca va a querer ver, a pesar de estar en España, a pesar de que él puede ver la situación del campesinado español, que no la ve, porque él está jugando a raqueta con el rey, con el príncipe de Asturias, y no se va a ver campesinos castellanos. Tampoco es que vea mucho lo que hacen los campesinos venezolanos, pero él se inventa ese agravio que inevitablemente tiene que provocar la independencia. Bueno, esas fortificaciones virreinales en el Caribe no sirvieron para mucho, por lo menos al rey de España, pero han servido para todos aquellos países a hacer un montón de dinero con el tema del turismo. Mira el caso de Cartagena o de la propia Habana o de Puerto Rico, que muchas ya estaban y otras se reforzaron en aquella época, que hoy son todas o casi todas patrimonio de la humanidad. Otra de las ofensas, fingida o real, que tenía Simón Bolívar y los padres de la independencia era que estaban sometidos a un régimen económico opresor, asfixiante, que les impedía comerciar, por ejemplo, con los ingleses. Esto es una cosa que se repite bastante, que no tenían libertad de comercio, que estaban obligados a comerciar con la península ibérica, que no les suministraba lo suficiente y lo hacía a alto precio. Entonces, hasta que en la década de 1780, cuando ya se decreta la libertad de comercio en toda Hispanoamérica, hasta ese momento eso era cierto, es decir, tenía alguna base cierta el hecho de que no pudiesen comerciar con los ingleses. Vamos, quien dice los ingleses dice los holandeses o dice los franceses, que andaban también por el Caribe. El problema es que hay una teoría que es la del monopolio, primero en Sevilla y luego en Cádiz, que no pasó del terreno a la teoría. Ya desde el siglo XVI hubo que buscar alternativas. Los sevillanos o gaditanos no eran capaces de abastecer todas las necesidades crecientes que tenía Hispanoamérica, sobre todo a partir del siglo XVII, y se establece un contrabando regular, un comercio directo entre países europeos, pero sobre todo Inglaterra y el mundo hispanoamericano. Y además, cuando Carlos III da la libertad de comercio, viene a alterar unas líneas de comercio que ya existen. Porque claro, hasta la libertad de comercio de Carlos III son los sevillanos y luego los gaditanos que tienen que controlar el contrabando. Cuando Carlos III abre esa posibilidad a casi una docena de puertos en España, son 12 ojos mirando el contrabando en América y no solamente uno. Con lo cual, los hispanoamericanos, lejos de ser felices por esa libertad de comercio, les parece un inconveniente, porque ellos ya tienen su sistema paralelo. Pero un sistema paralelo de una dimensión espectacular. Hay una anécdota muy simpática. Hay un capitán de un barco que está llevando cacao de Venezuela a México en 1718. Lo toman prisionero en Jamaica. Lo toman prisionero los ingleses. Los ingleses. Pasa unos meses, 8 o 10 meses en Jamaica, y se dedica a contar cuántos de los barcos que amarran en Jamaica tienen por destino Hispanoamérica. Entonces, oficialmente, entre 1718 y 1719, en esos 2 años, desde España llegaron a Hispanoamérica 37 barcos, a La Habana, a Veracruz, a Cartagena o a Portobelo. Este capitán contó en esos menos de un año que estuvo en Jamaica en 1718
201 barcos que tenían por destino Hispanoamérica. Es decir, cuadruplicaba el comercio informal sobre el comercio formal. Incluso hasta por 8, porque estamos comparando 2 años Bueno, sí, oficiales con claro. solo 10 meses que cuenta este capitán. Datos como estos existen en todas partes. Había un trabajo fantástico de arqueología, en este caso colonial, porque es en las islas del Caribe francés, donde el 80% de la cerámica era de contrabando inglés. Esto también me ocurría a mí en la antigua Guatemala. Cuando haces excavaciones en el final del siglo XVIII en la antigua Guatemala, justo después del terremoto que destruyó la ciudad, toda la cerámica de lujo es inglesa de contrabando. O sea, estamos hablando que el 100% de la cerámica de lujo que consumían los guatemaltecos era contrabando. Llegado de Europa, obviamente. Sí, llegado de Europa a través de las islas del Caribe británicas. Bien, así que tampoco tenía mucho sustento eso. No, lo de la opresión económica no tiene buen sustento. Claro, a posteriori es muy fácil refrendar el principio de opresión económica que formulan mirando a Bolívar, porque uno se aferra al famoso monopolio sevillano y gaditano, pero que la realidad demuestra que no funcionó. Bueno, el hecho es que cuando se puso la máquina en marcha ya era poco menos que imposible. Lo único que necesitaban era pretextos. Y esto, en buena medida, eran pretextos. Sí, esa es la clave. En realidad, América se ha independizado de España en el siglo XVII. Lo único que hay es una institución que es el rey, que está por encima, a la que le siguen teniendo respeto, y ya solo falta esperar cuánto tiempo van a tardar en quitarse encima al rey. No lo hicieron en la guerra de sucesión, cuando Felipe V llegó al poder, que podían haberlo hecho, esperaron un siglo, y esperaron el momento en que el rey ya fue incómodo. Entonces, hasta Carlos III los reyes no son incómodos, a partir de Carlos III son relativamente incómodos, quizás es el momento de quitárnoslo de encima. O sea, pues esto es una tesis atrevida, ¿eh? Estás diciendo que desde Felipe III América estaba independizada, de facto. Sí, en realidad sí. Yo te creo, y además, por los hechos que conozco, me parece que fue así. Sí, en realidad sí, porque ya digo, la capacidad recaudatoria de la corona en Madrid es inexistente, el control que puedan tener los virreyes y capitanes generales es muy limitado por el gran poder que tienen los cabildos, la actividad económica que vincula, siempre está el monopolio de la plata. La plata de los potosís van a los reyes de España, aunque el 80% se queda en el camino porque hay que pagar el transporte, mordidas y demás. Pero el resto de la actividad económica es una actividad económica exclusivamente americana, pero incluso Ruggiero Romano iba más lejos, decía, es que no solamente es el intercambio entre productos primarios americanos con manufacturas europeas, es el intercambio dentro de América. Es lo que intercambia Venezuela con México. Bueno, este viaje que va llevando cacao de un sitio a otro. Sí, claro. Es el intercambio entre Chile y Perú, es el intercambio entre el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. O sea, hay una actividad económica notabilísima, alegal, porque en principio no se puede hacer, pero que se está haciendo permanentemente. Claro, por otro lado era inevitable. ¿Cómo vas a controlar? Sería imposible de controlar hoy. Vale, con satélites, con todo lo que queramos. Es imposible controlar el tráfico de drogas, pues imaginaos. Sería imposible controlar hoy una cosa así, pues imagínate en el siglo XVII. Hay una anécdota muy curiosa. Tras la independencia de Estados Unidos, hay un español que reside en Estados Unidos y que empieza a traducir al español panfletos que reclaman acabar con el gobierno de Carlos IV en América, y entonces pretende hacerlos llegar esos panfletos escritos en español al Virreinato de Nueva España. Y entonces, desde Madrid le piden al Virrey de Nueva España que controle la entrada de esos panfletos. Y claro, el virrey le dice, es que el virreinato empieza su frontera en los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos y termina en Venezuela. ¿Usted cómo quiere que yo impida la entrada de un papel? Claro, las dimensiones eran gigantescas y además no todo estaba poblado, como veíamos el otro día. Es decir, que había áreas enteras en los virreinatos en las que no había nadie. Sí, porque esta sensación de que el secretario de Indias en Madrid era capaz de controlar un continente tan inmenso es absurda. O sea, hoy es imposible. Pero si hoy no lo controlan y son repúblicas mucho más pequeñas. Esto, por ejemplo, cuando se habla de la guerrilla en Colombia, que nos cuesta entenderlo desde España, pero ¿cómo no va a controlar el ejército su propio país? Pues no. No lo controla. Zonas enteras del país que no las controla el ejército con medios del siglo XXI, ya digo, aviación, satélites, comunicaciones móviles, etc. Bueno, volviendo al tema de Bolívar, el hecho es que él, después de ese juramento romano, se va a América ya decididamente a independizar. Él le queda un viaje a Europa todavía porque vuelve a Inglaterra. Sí. Pero vuelve a Inglaterra ya como patriota, no como español. Eso es, vuelve a Inglaterra a buscar a Miranda. No va a buscar a Miranda, va a buscar el apoyo de los británicos a ese conato de independencia,
pero dado que está allí Francisco Miranda, es el momento de ir a buscarle en persona e invitarle a que él, que ha sido el gran abanderado de la independencia, regrese. Bueno, pero los británicos en aquel momento, estamos hablando del año 1809, cuando ya ha empezado la guerra contra Napoleón, los británicos no están interesados en que se les vea lo mismo pasó en Argentina, por ejemplo, en que de primera se les vea que están interesados en romper el Imperio Español, porque son sus aliados en ese momento. Entonces él tiene que llegar a Londres como un emisario, más o menos, de Fernando VII. Sí, él se hace pasar como nosotros, que somos los legítimos representantes del legítimo rey de España, Fernando VII, no ese usurpador que es José Bonaparte, venimos a pedir la ayuda de ustedes británicos para evitar que haya algún percance en América que nos impida seguir siendo leales súbditos de Fernando VII. Claro, que los franceses nos invadan, por ejemplo. Por ejemplo, o que envíen a algún capitán general inapropiado, este tipo Y de él cosas. llega allí a Londres, rescata a Miranda, que está allí exiliado. Esto es la ruina para Miranda, porque esto le termina costando la vida. Ajá. Y se lo lleva de vuelta a Venezuela, y allí se proclama la primera república venezolana. Eso es, se declara la independencia, que es lo que históricamente se conoce como la Primera República. La primera que duró muy poco. Sí, duró un par de años. Y eso cayó, que es cuando agarran a Miranda, se lo devuelven cargado de cadenas a Cádiz, que es su famoso cuadro que se le ve preso y tal y cual, que lo tiene el rey porque es un rebelde declarado. ¿Por qué atrapan, arrestan y encarcelan a Miranda y no a Bolívar? Que los dos habían sido independentistas. Bueno, Miranda llega con la ilusión de crear esa república en su modelo estadounidense, donde piensa que cuando ponga un pie en Venezuela, no los venezolanos, los hispanoamericanos enteros van a levantarse en armas para defender su libertad y conseguir algo parecido a lo que ocurrió en las 13 colonias de Estados Unidos, y descubre que no funciona así. Descubre que hay muchos venezolanos que son partidarios del modelo previo bajo la corona de España y que no tienen interés en producir una independencia, en romper el modelo en el que viven. Entonces él se va desilusionando, hay una serie de reveses militares, y en un momento dado decide que va a entregar, digamos que se rinde, que la república se desmonta y se va a exiliar. Y cuando él está tratando de exiliarse, de tomar un barco y volver a Inglaterra, los otros venezolanos que han estado en la conspiración que han creado la república, entre ellos Bolívar, le dicen: no, manténgase aquí, espere, vamos a ver qué se puede hacer. Y le entregan. Y le entregan. Son ellos quienes le arrestan, Bolívar es uno de ellos, y entonces le echan mano y se lo entregan al oficial español para que lo encadene y lo envíe a España. Esto los geógrafos de Bolívar cómo tratan cómo lo gestionan, porque es complicado, claro, dos próceres que uno arresta al otro. Sí, porque al final a Bolívar no le detienen porque ha formado parte de los que han capturado al líder oficial que es Miranda. Entonces eso es lo que le permite que le dejen irse al exilio, primero a Curazao y más tarde a Haití. ¿Cómo lo venden? Bueno, pues porque Miranda no ha cumplido realmente y es medio traidor, rindiéndose a los españoles en lugar de dar su vida por la independencia, y se lo merece. Vale, o sea que esa es la explicación oficial de aquello, Sí. ¿no? Bien, después de esto, después del fin de Miranda, del precursor, que es como le llaman, él hace su viaje equinoccial, que es viaja por el Caribe. Se va, creo que primero a Cartagena y después a Curazao. Y luego pasa a Jamaica y luego a Haití, ¿no? Eso es. Él sale exiliado hacia Curazao, de ahí vuelve al mundo hispanoamericano porque regresa a Cartagena, donde todavía los neogranadinos también han hecho un conato de independencia, trata de vincularse con ellos, pero la cosa no funciona tan bien como él quisiera. A la larga lo intentó, es la llamada campaña admirable, porque él desde la Nueva Granada quiere entrar a Venezuela y quiere volver a intentar liberar Venezuela. Es más, es el momento en el que le dan el título de libertador, cuando hace esa campaña admirable. Después podemos reflexionar sobre estos grandes adjetivos de sus acciones militares, ¿no? Lo de admirable y las grandes batallas y todo este tipo de cosas. Entonces, hay un capitán español, Boves, que es capaz de reclutar sobre todo a la parte, digamos, más humilde del mundo venezolano, mulatos, negros, los llaneros, que son los que se oponen a esta élite que ha creado un pequeño ejército independentista, y a pesar de la campaña admirable, pues Boves es capaz de derrotar a Bolívar. Es el momento en que se hace la llamada guerra a muerte, que es un momento terrible que podemos volver cuando hablemos de esas cuestiones militares, y es después de todo esto cuando de nuevo tiene que huir Bolívar de Venezuela porque ha sido derrotado una vez más, y es cuando ya inicia todo ese viaje iniciático.
Cuando sale del continente y se dirige primero a Jamaica, que no está mucho tiempo allí en Jamaica, él redacta una carta que forma parte de lo que es la literatura bolivariana, pues el primer gran documento bolivariano siempre es eso, que es la Carta de Jamaica. Él allí en Jamaica es cuando expone lo que son sus principios, que luego iría cumpliendo, pero que suponen casi un manifiesto en sí mismo. En esencia, lo que propone es la creación de la Gran Confederación de Sudamérica. La idea de todas estas entidades que los españoles han creado en el continente, dividiendo entre virreinatos y capitanías, tiene que ser una sola realidad política. Lo llamativo es que la llamó la Gran Colombia, y entonces le puso como nombre el del personaje europeo que llegó por primera vez desde Europa a América, que es Cristóbal Colón. Entonces no deja de ser llamativo que el gran libertador de América quiera bautizar a esa gigantesca confederación hispanoamericana con el nombre del primer europeo que llegó a América. Es que yo no sé por qué, pero sospecho que a Bolívar los indígenas no le importaban demasiado, me da la impresión. De hecho, después de Jamaica se va para Haití, porque le invita allí a Alexander Petion, que el presidente, Haití se acababa de independizar en 1804, y él allí primero cambia su estrategia, ve que la manera que ha estado luchando hasta ese momento no es la adecuada, porque básicamente eran partidas, no eran ejércitos propiamente dicho, lo que se había organizado en América hasta ese momento, y luego ve en lo que ha derivado Haití y lo que ha sucedido en Haití después de la independencia. Sí, que los negros han tomado el poder, que la minoría blanca ha sido totalmente marginada. Y las han masacrado, Ajá. Básicamente. Claro, él se ve en el lado de los blancos, o sea, de los franceses en este caso. Sí, y además ya ha probado un poco esa medicina en las peleas con Boves y sus llaneros, que mayoritariamente, como decía antes, son mulatos y negros. Bueno, Boves es uno de los grandes villanos de lo que es la historia de Venezuela. Este tipo, ¿por qué se le tiene o se le quiere tan mal en la historia oficial de Venezuela? Porque posiblemente sin Boves no habría habido necesidad de un nuevo exilio de Bolívar y su paso por Haití. O sea, ya con la campaña admirable teníamos todo hecho para que Venezuela fuera independiente, y Boves vino a demostrar que había una parte importante de la población que no estaba de acuerdo con esta élite criolla que pensaba que iba a poder mover al mundo entero cuando no lo han hecho en los siglos previos. Pero Boves se levanta por órdenes llegadas desde Madrid. Estamos en plena guerra de la independencia, no lo olvidemos. O porque él lo siente, que tiene que hacerlo. Porque él lo siente, porque él es un realista convencido de que tiene que conseguir que Venezuela siga siendo parte del mundo hispano. Y bueno, que siga siendo una capitanía general. Eso es. Y que siga existiendo el virreinato de Nueva Granada, etc. Que el modelo previo sigue existiendo. Es decir, realmente lo que estamos es ante una guerra civil, básicamente. Sí, la independencia de América es una guerra civil, y además una guerra civil de la élite. Porque, como vamos a ver a continuación, las partidas militares son muy pequeñas. Entonces no estamos hablando de una guerra civil que sí fue cruel en el campo de batalla, pero que involucró a muy poca gente realmente en las acciones militares. Claro, esto es otra de las cosas cuando te piden cómo fue la batalla de Carabobo, o cómo fue incluso la de Ayacucho, que fue la gran batalla, pero que prácticamente todas las batallas, Pichincha, tal, todas son batallas muy pequeñitas en comparación con lo que se estilaba en Europa. Eran ejércitos minúsculos, ejércitos muchas veces de 500 personas, de 400 personas... Bueno, Boyacá, que es la primera batalla cuando él consigue abrir las puertas de Colombia, son menos de 3.000 soldados por cada bando. 3.000 soldados, claro, sí. Eso es prácticamente nada. Pero quizás Ayacucho es la más representativa, que no dirigió personalmente Bolívar, porque es Sucre quien la lleva. En Ayacucho, en 1824, que es la batalla definitiva, donde ya se sacan los ejércitos españoles, supuestamente españoles de Hispanoamérica, ya se independiza por completo el virreinato del Perú. Combatieron 6.000 patriotas contra 9.300 realistas. Bien. Tenían 2 cañones los patriotas y 14 cañones los realistas. Lo simpático es que esos 6.000 patriotas estaban dirigidos por un mariscal que es Sucre y 3 generales. Sí. Hemos de pensar que un mariscal habitualmente tiene que llevar en su mando, lo mínimo son 9.000 hombres, lo general son 15.000. Y los generales de esta época, que eran equivalentes a otros generales de brigada, estaríamos hablando de 3 a 5.000 hombres. Entonces, claro, con 6.000 soldados le sobraban 3 generales. Claro, pero en la América del año 1810 muchas armas no había, porque no habían sido necesarias. Quizá en la zona de Paraguay, donde sí había habido enfrentamientos con los portugueses, en el Uruguay actual, pero en Perú, en Colombia... Fuera de los enfrentamientos de costa contra los ingleses no había sido necesario armar. Por eso
la necesidad de poner todos estos títulos grandilocuentes, el Libertador, la campaña admirable y demás, o el paso de los Andes, antes de la batalla de Boyacá, ¿no? Cuando se dirige a Colombia y toma Bogotá. Entonces es muy curioso porque de nuevo está cruzando con 3.000 personas. Entonces, si yo hubiera sido uno de los 3.000, me habría sido muy duro cruzar en un momento frío los Andes, que siempre son fríos. Pero si lo comparas con la campaña de Marengo de Napoleón, donde hace cruzar a 80.000 tíos los Alpes, claro, no tiene nada que ver. O sea, la intendencia, nuestros colegas del Casus Belli, este buen podcast de historia nos lo puede explicar lo difícil que es desplazar a 80.000 personas y lo relativamente sencillo que son desplazar a 3.000 personas. Entonces, claro, cruzar los Andes tiene su riesgo, es complicado, pero son 3.000, no son los 80.000 de Marengo y Napoleón. Entonces, todo es muy exagerado porque estamos hablando de pequeñas reyertas a una escala muy, muy reducida, donde parece que todo es heroico, pero claro, es que en la batalla de Boyacá los patriotas tienen 66 bajas. En la batalla de Boyacá, sí, que es uno de los grandes episodios de la independencia colombiana. Eso es. Entonces, claro, estamos hablando de unas dimensiones militares absurdas. De hecho, muy inferiores a las de la guerra de Estados Unidos, la guerra de independencia de Estados Unidos. Tú lo comparas con Gettysburg, por ejemplo, o las grandes batallas de la... Perdón, Gettysburg no, sí. Esa es de la independencia. Con la batalla de Yorktown, por ejemplo, Ajá. que son batallas en las que los ingleses pusieron toda la carrera al asador y habían sido 25 años antes. Eso es. O las del Mississippi, por ejemplo, que se enfrentaban con una furia los franceses contra los ingleses, que en esa misma hora, un poco antes, pero caray, que la guerra de los 7 años fue muchísimo más sangrienta. Sí, o sea, para que nos hagamos una idea, en la batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado definitivamente, se enfrentaron 77.500 soldados franceses contra 122.200 soldados de los aliados, británicos, prusianos, rusos, austriacos. ¿De acuerdo? Son más de 200.000 hombres en el campo de batalla. Y las bajas entre los dos bandos son más de 60.000 bajas. En Waterloo. En Waterloo. Lo que significa que en un solo día en Waterloo hubo muchos más soldados combatiendo y muchas más bajas que en todas las batallas de toda la independencia americana desde México hasta Argentina. Bueno, esto quizá venga a explicar por qué les gustan tanto los uniformes allí, las medallas y los nombres altisonantes, ¿no? Sí, porque tienen que crear una historia militar que no es tal. Porque es una historia de pequeñas guerrillas, de pequeños encuentros militares. O sea, no son... Claro, el problema es que en ese momento acabamos de terminar las campañas napoleónicas en Europa. Entonces tenemos unas dimensiones de ejércitos, de movimientos de tropas, de utilización de artillería, que cuando uno baja a la realidad americana es ridícula. Claro, con que se pusiesen en arma 1.000 personas ya tenías montado un ejército. Eso es sobre todo porque la gente no tiene hábito de combatir, que es algo que tenemos que insistir mucho después de la conquista y del siglo XVI, fuera de la zona del Caribe y de algunas partidas militares contra los grupos indígenas no controlados, los chichimecas, los lacandones, los guaraníes, no hay mucho, los araucanos, no hay mucho más que combatir en América durante 2 siglos. Bueno, Bogotá no estaba fortificada. No, tampoco lo estaba Caracas, ni Ciudad de Guatemala. Nada que estuviera fuera de la costa del Caribe y tenía fortificaciones. Pero no les hacía falta. No les hacía falta ni siquiera porque, claro, sus potenciales enemigos, que son los indígenas americanos, no tienen capacidad para tomar una ciudad, porque no tienen artillería, no pueden tener armas de sitio. Entonces, ¿para qué vas a hacer una muralla si el enemigo no es capaz de tomar una ciudad sin muralla? Claro, pero en España Zaragoza tenía una señora muralla en esa misma época. Sí. Que los franceses tuvieron que demoler a cañonazos. Eso es. Entre otras cosas porque estaba cerca de la frontera francesa, donde cada 2 por 3 habían tenido problemas. Pero bueno, el hecho es que él vuelve de Haití, él ha aprendido bastante en Haití, ha visto a dónde puede llegar la independencia si no se sabe conducir adecuadamente, entre otras cosas, a que él mismo sea eliminado, él y todos los criollos como él, y cuando vuelve es cuando se monta ya la Segunda República, y esta tiene más éxito. Sí. Esta Segunda República venezolana. Aunque realmente esta Segunda República estaríamos hablando ya de la Gran Colombia. Es decir, pone en marcha su sueño. Sí, él pone en marcha su sueño, porque una vez que ha regresado es capaz, en principio, de recuperar Venezuela, es cuando salta a Colombia, a la Nueva Granada, en la batalla de Boyacá, y se convoca ese Congreso de Cúcuta de 1821, donde además él es nombrado presidente de la Gran Colombia, que incluía las actuales repúblicas de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, en el caso de Ecuador... Bueno, todo el virreinato de Nueva Granada. Sí, pero en el caso de Ecuador andan ahí con sus tiranteces, con los peruanos y San Martín, pero de partida lo incluyen. Y claro, ahí es donde entran esas contradicciones que yo hablaba antes.
digamos que por el camino los azares militares han ido eliminándole rivales, él se ha quedado solo y él toma el poder. El que siempre dijo yo soy la espada que va a liberar América, pero después los demás que gobiernen, no. Él monta en Cúcuta su Gran Colombia y quiere ser el presidente de la Gran Colombia y le nombran presidente de la Gran Colombia, y aunque puede haber momentos en los que él dice yo renuncio, me marcho y demás, hasta prácticamente el día de su muerte ostentará ese cargo de presidente de la Gran Colombia. Es en el último año de su vida cuando por fin consigue que sea aceptada su dimisión. En realidad el juego de Bolívar es renuncio para que me hagan volver y me dé más poder. Bueno, él ya siendo presidente de la Gran Colombia, él se reúne con San Martín en Guayaquil, que San Martín ha subido desde el cono sur, y él en lugar de decir, bien, ya he conseguido sacar a los peninsulares de aquí, ya puedo montar un gobierno con capital en Bogotá, que había sido la capital virreinal, en lugar de ser presidente de la Gran Colombia, decide meterse en otra guerra, en el Perú, que están en ese momento luchando. El encuentro en Guayaquil con San Martín es muy interesante. No hay nadie que esté registrando las conversaciones de Bolívar y de San Martín. Lo que conocemos son referencias indirectas de lo que ellos pudieron contar a sus ayudantes, pero sin duda marca el giro fundamental para la historia de la Hispanoamérica contemporánea. San Martín tiene muy claro cuál es el modelo de independencia que quiere. Bueno, nos hemos quitado al monarca español, pero hay que crear una institucionalidad que garantice una estabilidad en este mundo. Y entonces San Martín no tiene inconveniente en pensar traerse un monarca de origen británico o francés, es decir, volver a establecer un modelo como el de Inglaterra, donde hay un monarca que es el que garantiza esa institucionalidad, y luego un parlamento donde se haga el gobierno del día a día. Posiblemente esa es la postura que San Martín llevaba a Guayaquil, y lo que Bolívar le dijo es no. Nosotros somos los hombres que hemos liberado este continente, somos los que tenemos que mandar a este continente, y abre las puertas a los tiranos que van a caracterizar los gobiernos de Hispanoamérica desde la independencia hasta buena parte de su historia contemporánea. Claro, entonces en este aspecto sería algo así como un protodictador. No, es un dictador. Un protocaudillo. Porque cuando avance hacia Perú le van a nombrar dictador. Ya digo, es... Dictador formalmente del Perú, además. Sí, dictador del Perú, que es esa imagen de César. Yo reniego de la corona, no acepto la corona. Eso que en la obra de Shakespeare, cuando Marco Antonio le pone la corona a César y César dice que no. Bolívar lo repite en el caso de Perú, pero sí me convierto en dictador. Además, si puedo ser vitalicio, mejor. La cima de la carrera bélica, política, incluso diría que hasta vital de Simón Bolívar fue la campaña final en Perú, cuando se libera el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, básicamente, que llega incluso a ponerle nombre al país. Porque Bolivia se le llama Bolivia en el año 1826, creo. Es decir, él está en vida todavía. Sí, está en vida y le dedican el país a él, al libertador. La República de Bolívar, Bolivia, ¿no? Una cosa realmente escalofriante, que en vida le pongan el país, a un país lo llamen con tu apellido, cuando él ni siquiera era boliviano, él no era peruano. Es decir, él no había nacido allí, él había nacido muy lejos de la actual Bolivia, en Venezuela. Bueno, él alcanza allí ya un estatus casi divino, vuelve a la Gran Colombia y allí sigue siendo presidente. Pero ¿por qué no consigue convertir la Gran Colombia en una república viable? Porque a partir de ahí, después de Ayacucho, poco después de Ayacucho, un par de años después, empiezan los combates internos y las banderías. El Perú entra en guerra con Colombia, los ecuatorianos también, Venezuela se separa. Algo importante, antes de cerrar el capítulo de Ayacucho y la rapidez que vimos antes de la cuestión militar, hay un elemento fundamental para entender la independencia de Hispanoamérica, que es el levantamiento de Riego en España. En 1820. Es claro, porque el general Pablo Morillo está combatiendo todavía allí. Sí, todavía está. Y espera refuerzos que no le llegan nunca. A medio camino entre Colombia y Venezuela. Entonces, Riego se va a llevar unos cuantos miles de soldados desde España, que son los que aprovecha para sublevarse contra el gobierno ultraconservador de Fernando VII. Parece absurdo. La ausencia de unos pocos miles de soldados españoles que tenían que llegar a América supuso el descalabro del ejército realista en Hispanoamérica. De nuevo volviendo a que, desde el punto de vista militar, es una guerra de muy baja densidad, donde la cantidad de soldados involucrados son muy pequeños y de repente no te llega Riego con sus miles de hombres y se te va al traste todo el negocio. Bueno, y además, si lo miras desde más arriba todavía, ves que todo el mundo hispano está en una inmensa contienda civil, incluida la propia España, porque ese ejército que va a luchar en un bando en América, en España se sitúa en otro bando. Eso es. Se sitúan en el bando aparentemente progresista, que es el que ellos querían ir a combatir aparentemente en Hispanoamérica. Claro, es una cosa que es realmente llamativa. Esto, muchas veces, como se suele mirar la historia siempre en modo micro,
y voy a mirar el punto exacto, el detalle, se olvida a menudo alejarse y ver las cosas en contexto. Entonces, bueno, realmente en el año 1820 está toda la hispanidad sacudida por varios espasmos simultáneos por distintos puntos. Y España no se libra, naturalmente, de eso. No. Por supuesto que no. Solo que, claro, en la dimensión americana la cantidad de tropas involucradas es tan pequeña que cuando te paras a mirarlo en detalle te das cuenta que es una guerra civil de élites. Por eso cuando, tras Ayacucho, ese momento cumbre, cuando lo hacen dictador del Perú, siendo siempre presidente de la Gran Colombia, comienza el enfrentamiento entre los diferentes territorios de Hispanoamérica, porque lo que veíamos en la contrahistoria de la patria del criollo, aquí hay una tensión entre los auténticos poderes territoriales de Hispanoamérica, que son los cabildos. Entonces aquí es la tensión entre los grandes cabildos que se han entronizado en capitanes generales, en audiencias, en virreinatos. Entonces, las repúblicas que surgen de aquí, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, responden a las construcciones administrativas creadas por la corona castellana 3 siglos atrás. O sea, las repúblicas hispanoamericanas actuales son el resultado de la división administrativa establecida por el monarca castellano. No es el resultado de una realidad histórica precolombina, no es el resultado de una construcción de los independentistas que consiguen reunir a unos grupos que quieren vivir juntos un mundo de libertad. No, es las líneas, las demarcaciones establecidas por el gobierno castellano, es el que va a perdurar hasta la actualidad. Es curioso, el caso de Panamá es muy llamativo porque sabemos que Panamá siempre es la famosa leyenda de, bueno, Panamá es una construcción de Estados Unidos para tener el canal dentro de una república independiente. No. En estos movimientos de Bolívar, Panamá intenta independizarse, lo intentará varias veces a lo largo del siglo XIX hasta que al final, con el apoyo de Estados Unidos, a principios del XX lo consigue. Pero no es un invento de Estados Unidos. Ya existía la audiencia de Panamá y entonces siempre quisieron tener ese margen de independencia y al final lo consiguieron. Sí, además esto se verifica desde el norte hasta Chile. Sí. Y en esa tensión entre un cabildo, el cabildo que puede ser capital de la audiencia enfrentado a otros, que como decíamos en la contrahistoria de la patria criollo, hay cabildos que son exitosos y entonces Santiago de Chile se impone a Concepción, hay cabildos que no son exitosos y entonces Guatemala no consigue imponerse a San Salvador o a Comayagua o a Granada y León y entonces surgen todas las pequeñas repúblicas centroamericanas. Claro, el caso de Ecuador nace en torno a la Real Audiencia de Quito. Eso es. Incluso podría haber habido una especie de disensión y a lo mejor quedarse Guayaquil a un lado, Quito a otro. No, ahí es Quito quien consigue llevarse el gato al agua y crear una república única. Esto ya sabéis los bolivarianos, tenéis que cambiarlo porque no podéis continuar así, a ver qué va a pasar, que estáis todavía con la misma distribución territorial de cuando llegaron los españoles, que como bien sabéis se fueron después, no quedó absolutamente nada de ellos allí, pues en el siglo XVI. Pero en fin, ahora ya en serio, vamos con Bolívar. Bolívar a partir de aquí empieza un lento pero firme declive, que le lleva directamente hasta la muerte unos pocos años después. Se da la paradoja de que sigue siendo presidente de la Gran Colombia, pero realmente no es presidente de nada. Pues bueno, el primer cargo que tiene que dejar es el de dictador del Perú. Dictador. Es que aceptó. O sea, el hombre que iba a dar la libertad a América aceptó ser dictador. Bueno, se napoleonizó realmente. Se cesarizó. Oh, sí, mejor dicho, se cesarizó. Es como César, pero sí, lo que hace es imitar a Napoleón. En 1826, cuando ha acabado todas las campañas militares, convoca el Congreso de Panamá, donde incluso hubo representantes de Estados Unidos, que llegaron tarde, porque él aboga por la Unión Hispanoamericana. También hay representantes, por ejemplo, de la Federación Centroamericana, donde está, del antiguo Reino de Guatemala. O sea, es el momento cumbre en el que Bolívar dice, aquí sí, hoy vamos a hacer esa superconfederación de toda Hispanoamérica que yo he querido hacer. Y lo que descubre en Panamá, él no acudió, sus emisarios acudieron y le dijeron, todos quieren independizarse. O sea, aquí ya no hay nadie que quiera estar unido en una sola entidad. Entonces, él vuelve a Colombia, es el presidente de la Gran Colombia. Inmediatamente Perú decide entrar en conflicto con esa Gran Colombia, pero él dice, bueno, al menos voy a salvar la Gran Colombia. Pero sus antiguos generales, en la propia Gran Colombia, su vicepresidente Santander, pero Páez en Venezuela o Flores en el Ecuador, rápidamente empiezan a decir lo que queremos es la independencia. Nosotros no queremos estar vinculados a esta Gran Colombia, porque yo, el pequeño tirano Páez, quiero tener mi pequeño territorio. Quieren ir a las fronteras de las antiguas fronteras virreinales. Pero ahora, y de las capitanías y de las intendencias. Pero ahora muy reales, porque voy a crear mi territorio propio exclusivo donde yo voy a ser el gobernante, siguiendo el modelo que tú, Simón Bolívar, me has dado. O sea, tenemos que dar la libertad, pero estos pobres hispanoamericanos son tan brutos que si no está el buen caudillo gobernándoles, van a meter la pata. Y entonces, esos
3 últimos años de vida de Bolívar, desde el Congreso de Panamá hasta que muere en 1830, es un hombre enfermo, a pesar de que es relativamente joven, pero ha tenido muchos trajines en su vida, no se ha cuidado mucho, tanto cabalgar de acá para allá. Entonces, sí que es un hombre enfermo, pero es un hombre ambicioso, es un hombre que espera que le vayan a volver a llamar para convertirse en el gran presidente dictador vitalicio que logre reunir a toda Hispanoamérica. Y lo cierto es que se han olvidado de él. Lo van marginando y de un momento dado se dan cuenta que a lo mejor hasta hay que eliminarle, que es el famoso intento de asesinato donde Manolita Sáenz, su enamorada, consigue salvarle la vida en 1828. Pero ya se dan cuenta, y él se da cuenta, él mismo ha sido alguien que ha provocado la muerte de alguno de sus rivales, que él para sus rivales ya sobra y que es necesario que desaparezca. Entonces, bueno, curiosamente, la última estocada es cuando matan a su favorito, a Sucre, que lo asesinan unos meses antes de que él mismo muera. Y es donde se da cuenta de que en realidad ya está fuera del juego. O sea, ahora ya solamente depende o que la parca se lo lleve de manera natural o que en el próximo intento de asesinato tengan éxito. De hecho, él no muere ni en Bogotá ni en Caracas. Él muere en Santa Marta, un puerto muy antiguo del Caribe colombiano, y él muere allí en casa en una quinta de un médico español. Gaetano. Sí, es muy curioso porque termina sus días en casa de un español que ha querido seguir residiendo en Colombia. No puede morir en Caracas porque se le prohibió volver a Venezuela. Entonces, a pesar de que su cadáver años después regresaría y después está todo el juego del cadáver de Bolívar, en el momento que Bolívar muere, tiene prohibido el regreso a Venezuela y se tiene que quedar en Colombia, pero en Colombia tampoco le quieren ya que esté dando muchas vueltas. Entonces, la opción es o te mueres, o te matamos, o te exilias. Entonces, él está en Santa Marta porque está pretendiendo exiliarse a Inglaterra. Como hicieron por lo demás otros próceres, el mismo San Martín. Pero el caso de San Martín es muy curioso porque San Martín se va a Francia y muere allí. Pero San Martín se marcha cuando, tras la entrevista con Bolívar, se da cuenta que esto no va a funcionar, que el modelo de monarquía parlamentaria que él traía en su cabeza, ni Bolívar ni los otros caudillos militares lo van a defender, de modo que está fuera de juego. Todavía regresa a Argentina, en Argentina es marginado, agarra los barcos y se va, y vivió muchos años exiliado en Francia. O sea, no es un hombre que se muera al día siguiente. Sí, en un pueblito de Normandía, de hecho, es donde murió San Martín. Entonces, San Martín posiblemente es de todos estos líderes de independencia el que tenía más claro cuál era la solución más conveniente y el que más rápidamente fue marginado, porque claro, para Bolívar es su gran rival. O sea, cuando él se presenta en Guayaquil con San Martín, Bolívar puede poner sobre la mesa Venezuela, Colombia, un pedazo de Ecuador, sí, y San Martín dice yo Argentina, Chile y Perú, o sea que estamos a la par. Bueno, aquí en Madrid, donde tenemos por supuesto estatuas y bien grandes de todos los libertadores, esto hace unos años una venezolana le llevé a que viese la estatua de Bolívar. No se creía que hubiese una estatua de Bolívar, por cierto, ecuestre y además con mucha monumentalidad. Está encima de un promontorio en el Parque del Oeste de Madrid. No se lo creía, la tuve que llevar en persona y se quedó fascinada y me preguntó, ¿y por qué tenéis aquí a Bolívar? ¿Por qué tienen, mejor dicho, aquí a Bolívar? Bueno, pues porque, en fin, forma parte de la historia de España y es un personaje importantísimo, por supuesto para Venezuela, pero también para España. Lo que no tenéis ahí es una estatua de Carlos I, por ejemplo, que sería lo propio, ¿no? Para que honraseis a vuestra propia historia, o de Carlos III. Eso le dio que pensar, lógicamente. Le pregunté, bueno, se lo suelo decir a casi todos los hispanoamericanos, que por qué se empeñó en borrar 300 años de su propia historia. No tiene mucho sentido. Más si cabe cuando los orígenes culturales, etcétera, vienen de esos 300 años. Pero bueno, el hecho es que la estatua de Bolívar y la de San Martín no están muy lejos en el Parque del Oeste y son muy parecidas hasta de factura. Está San Martín un poco más arriba, frente al Museo de América, y la verdad es que se puede ir de una a otra en cuestión de 10 minutos andando, ¿no? Y están allí los dos, lo que yo creo por lo menos que son los dos grandes próceres de la independencia americana, y si lo miras de manera en retrospectiva y de la manera más general posible, y por supuesto desapasionada, ves que estos tipos pusieron en marcha una máquina que luego no supieron parar y que no entendían muy bien cómo funcionaba. Es decir, que no se habían parado a pensar, al igual que sí habían hecho, por ejemplo, Washington, Jefferson, Adams y todos estos de Estados Unidos, las 13 colonias eran mucho más pequeñas, por supuesto, a saber las consecuencias de sus actos. No conocían bien sus propias provincias. Es cierto que hay un desconocimiento importante y sobre todo lo que hay es una incapacidad para entender lo que están llevando a cabo. Es el caso de lo que hablábamos antes de la guerra a muerte, cuando Bolívar decide en un momento de la campaña de Venezuela que tiene que masacrar a cualquier español, a cualquier soldado español que se encuentre por delante. Son los prisioneros que ordena matar en Puerto Cabello, son estos oficiales que también ordena matar.
Es cierto que a principios del siglo XIX las guerras eran crueles, las guerras siempre son crueles, pero posiblemente antes de las convenciones contemporáneas que tratan del respeto a los prisioneros y demás eran todavía más crueles. Pero en el caso de Bolívar, acciones como esas, lo que supuso, pues bueno, fue la reacción, por ejemplo, de Boves, de decir, bueno, pues si que ser crueles, yo puedo ser mucho más cruel que tú, puedo ser mucho más salvaje que tú. Claro, ahí está generando un resentimiento que va a ser difícil remontar después. Es la misma actitud hacia muchos de los oficiales que están a su alrededor, que en un momento dado le pueden dar la espalda o hasta traicionarle, y los dos únicos oficiales a los que él va a mandar a ejecutar, que son Piar y Padilla, son los dos únicos que son negros. Entonces, la imagen que manda es, bueno, nos hemos independizado, es la libertad de todas las etnias, aquí no va a haber ninguna marginación, pero si eres negro te hago ajusticiar y si eres blanquito, pues por salir con vida, por muy traicionero que seas, aunque te llames Páez o Santander. Bueno, pero luego Chávez hizo la misión Negra Hipólita y hizo justicia con aquello. La Negra Hipólita era una de su nana, ¿no? Era su nana, sí. Para él era su madre, porque como él perdió a su madre muy pequeño, pues Hipólita fue quien le crió y le cuidó durante su infancia y hasta bien grande. Bueno, una de las cosas que, y con esto ya terminamos, os lo prometo, una de las cosas que tiene Bolívar es que sirve para un roto y para un descosido. Es decir, da para todo. Todo es como el atún, es decir, todo se come como el cerdo. Es decir, le reclaman los comunistas, le reclaman los liberales, le reclaman los nacionalistas, le reclamo todo Dios a Bolívar. En Venezuela y fuera de Venezuela, en general en América. Realmente, ¿quién crees que podría reclamar en rigor la figura de Bolívar? Con mayor rigor, con mayor autoridad. Es indudable que la pueden reclamar los hispanoamericanos porque, para bien y para mal, es una de las personas que marca la historia contemporánea de Hispanoamérica. He dicho para bien y para mal, y a lo mejor si me pongo a pensarlo tranquilamente tiene que ser para mal más que para bien, porque es difícil encontrar razones para sentirse realmente orgullosos de lo que Bolívar llevó a cabo. De nuevo, si el programa de San Martín se hubiera puesto en marcha, la historia de Hispanoamérica sería distinta. Otra cosa es que posiblemente ningún San Martín habría tenido la posibilidad de llevar a cabo esa historia en Hispanoamérica. Habían entrado en una dinámica muy interesante de, ya hemos entendido que cada uno de nosotros somos una fuente de riqueza importante, bueno, no quiero cargar con el vecino que pueda hacer que mi fuente de riqueza se bloquee. Es decir, el programa de San Martín era imposible de llevar a cabo y Bolívar era la figura que inevitablemente tenía que surgir. Se llamó Bolívar porque fue el que lo llevó a cabo, pero si Miranda le hubiera salido bien o si Sucre lo hubieran asesinado, pues habría sido el siguiente Bolívar. O sea, es el tipo de figura que en el contexto histórico de principios del 19 estaba viviendo Hispanoamérica, era el resultado que podía tener ese contexto histórico. Bien. Bueno, después de esta yo creo que en Caracas no vas a poder aterrizar. En Buenos Aires sí, mira, porque a San Martín le has tratado bien, pero en Caracas no te van a dejar aterrizar. En Bogotá con reparos, aunque allí tienen a Francisco de Paula Santander, que es el Bolívar, digamos, colombiano, ¿no? Es el padre de la patria, el prócer de la patria. Pero vamos, en Caracas te puedes ir olvidando, supongo que ya lo sabes. Pero bueno, tengo una ventaja, saben que hay esta serie de televisión Bolívar. Sí, en Netflix. Y entonces la Caracas, el escenario para Caracas es Popayán, porque es una ciudad preciosa colombiana. Y me recibieron en Popayán hace menos de un mes, fueron gente muy muy agradable. Entonces no podré ir a la Caracas real, pero a la Caracas televisiva he estado y me han recibido muy bien. Bueno, a la Caracas real creo que nos vamos a tener que prescindir del gusto de ir durante mucho tiempo, porque según tengo entendido las cosas no están muy bien por allí, y entonces no es un lugar precisamente para ir a hacer fotografías y para pasar un fin de semana o una semana agradable. Esperemos que se solucione y que Alberto y yo podamos visitar Caracas e incluso hacer una contrahistoria desde la misma Caracas, lo cual sería maravilloso, contando con algún especialista local, por supuesto. Muy bien, pues con esto ya damos por terminado el programa de hoy. Ha sido, como siempre, ya sabes, Alberto, una delicia hacer un programa contigo. El mes que viene creo que tienes por ahí una sorpresa que dar. ¿Se la quieres revelar ya a los oyentes o nos callamos y lo dejamos ahí en el aire? Porque tenemos otro personaje de primerísima categoría. No, mejor nos callamos y lo guardamos para diciembre. Eso ya es para el mes de diciembre, así que ya sabéis, Alberto no volverá la semana que viene, estaré yo, pero haremos contrahistorias regular, son mucho más aburridas, me consta, pero en fin, no puedo tener a Alberto todos los días. Hoy ha tenido que venir desde Segovia, y si el otro día ya se encontró nieve, es que hoy ha tenido que atravesar poco menos que los Alpes, ¿no? Hay mucha más nieve que la semana pasada. En el borde de la carretera sí, afortunadamente los quitanieves... ¿Has venido por el túnel? Sí, claro, por el túnel. El puerto del León está cerrado. El puerto está cerrado porque los quitanieves funciona muy bien, el servicio de quitanieves es muy muy eficaz, pero era un tanto riesgoso. Bueno, sí, mejor, no. Tú por el túnel, es un túnel de pago, eso sí, para que veáis que Alberto incluso paga
por venir a la contrahistoria. Bueno, así ya de paso, además viene a Madrid, que nunca está de más, ahora que se nos ha ido a vivir allí a la Castilla profunda. Así que nada, querido Alberto, pues a ti te despido hasta el próximo mes, que vuelvas por aquí para hacer esa figura. Y a vosotros, queridos amigos, pues eso, me despido de vosotros. Hasta mañana, que estaremos por aquí para hacer, no sé si es la contraportada o el contraplano, no me acuerdo. Bueno, lo descubriremos mañana. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.